Este primer eclipse de septiembre en el eje Virgo-Piscis, por tratarse de una luna llena, además emplazada en Piscis, nos permite ver con mayor claridad aquello que debemos dejar ir, aquello que es obsoleto en nuestras vidas y necesita ser consumido, aquello que se debe agotar en nuestro ser para darle paso a lo nuevo que viene, a toda esa energía transpersonal. Se trata de un maremoto que va a sacudir la simiente, las bases, las estructuras de nuestro relato egoico. Y si nos permitimos, nos va a liberar de lo que nos ha tenido encadenados al sufrimiento todo este tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología, donde hablamos acerca de astrología y mitología. En esta ocasión les traigo un video en el que hablaré de las energías del eclipse total de Luna en el eje Virgo-Piscis y una interpretación de su emplazamiento por casas. Como ustedes bien saben, todos tenemos una carta y en esa carta todos tenemos el eje Virgo-Piscis. Estos signos se encuentran emplazados en dos de nuestras casas en nuestro mapa natal. Pueden ser, por ejemplo, la 1 y la 7, la 2 y la 8, etc., ¿no? Es decir, dos casas que están contrapuestas, al igual que el eje Virgo-Piscis. En este video haré una interpretación de dichos emplazamientos. Así cada una de ustedes podrá tomar los retos, reflexiones que los invita a llevar a cabo este eclipse de acuerdo al área particular de la vida en el que se expresará, es decir, en las casas en las que específicamente se manifiestan estas energías en sus vidas. Bueno, me gustaría antes de empezar a abordar casa por casa, me gustaría hacer una breve interpretación o dar un panorama, unas imágenes generales de lo que es este eclipse, ¿no? Entonces, podríamos decir a grandes rasgos que la luna llena en Piscis, el eclipse de la luna llena en Piscis, nos está hablando de dejar ir, ¿no? De cerrar ciclos, porque Piscis es el último signo y el eje Virgo-Piscis es el último eje del zodiaco. ¿Esto qué implica? Pues que así como hay un cierre, hay un agotamiento, hay una finalización de algo, también hay una gestación de algo nuevo. Piscis es el caos. Y del caos nace algo nuevo, nace el orden, se gesta algo que no se esperaba quizás. Y en ese sentido, el eje Virgo-Piscis y esta temporada de eclipses nos dicen, hay que empezar a sacar, hay que empezar a vaciar, hay que empezar a limpiar, ¿no? Como una gran tormenta que remueve todo para limpiar, sacar todo eso que de pronto estaba muy guardado en los lugares más recónditos, como una gran inundación. Hagan de cuenta, el sótano se inundó y se llevó un montón de cajas de cosas viejas que teníamos por allá guardadas, empolvadas, un montón de cosas que al final decimos, bueno, ¿y eso para qué me sirve, no? Claro, pues para el ego es un dolor, es una pérdida, porque es que el ego nunca quiere perder nada y quiere ganar, ¿no? Pero entonces tenemos que aprender a ver las cosas desde una mirada más desapegada y entender también esa lección, esa nueva posibilidad que nos brinda la vida en este caso, en este eclipse en la luna llena de Piscis. Claro, como es luna llena, no luna nueva, y el eclipse es lunar, esto nos permite, digamos, las energías se manifiestan de una manera muchísimo más álgida por la luna llena. Y eso es lo que nos permite empezar a sentir, porque Piscis es la sensibilidad, es la vulnerabilidad, es sentir el dolor del mundo, por decirlo de alguna manera muchas veces, ¿no? Entonces también nos confronta con temas relacionados con la culpa. Es también el contacto con la espiritualidad, con ese otro lado, como lo he mencionado antes, con lo místico, con el misterio. Y todos estos elementos pueden ir apareciendo de una u otra manera y lo vamos muy probablemente a sentir, dependiendo, claro, de nuestra etapa, de nuestro momento a nivel espiritual, en lo que estemos viviendo en nuestras vidas, etc. Muy bien. Ahora sí, ya hecho ese pequeño preámbulo, me gustaría pasar a la interpretación ya por casas. Para saber en qué casa les cae el eclipse, pues les voy a estar diciendo el ascendente. Es importante que sepan cuál es su ascendente, sobre todo pues en los grados en los que está, pues ya que este eclipse cae en el grado 15 de Piscis y de Virgo. Y de acuerdo con esto, pues podrán saber en qué casa tendrán el eclipse. La casa 1, pues hace referencia, o equivale a tener el ascendente Piscis, ¿no? Sí, sobre todo pues para aquellos quienes tienen el grado 15 de Piscis en la casa 1. Y esto yo creo que se puede ver, puede que sientan como si hubiese un maremoto que sacude desde lo más profundo sus emociones. Puede que reaparezcan asuntos del pasado que creían superados. Sobre todo, digamos, la casa 1 también tiene que ver con los inicios, claro, la personalidad, pero también son los inicios. Y la casa 2 está relacionada
con la vida intrauterina. Bueno, la casa 2 es la casa de Piscis, y la casa 1 tiene relación también con el nacimiento, que de acuerdo a la psicología transpersonal, el trauma del nacimiento es uno de los traumas más brutales que vive todo ser humano. Si les interesa, Stanislav Grof, el psicólogo o el psiquiatra checo, hizo toda una serie de investigaciones sobre el tema, tiene bastantes libros, y en estos él aborda estos temas sobre el trauma del nacimiento y lo relaciona, ve cómo equivalen una serie de, pues todo el parto clínico equivale a una serie de matrices en este proceso de el salir del vientre de la madre, ¿no? Y que en ese sentido, pues la casa 1 tiene relación directa con este trauma, y Piscis, pues es la vida intrauterina, pero en este caso también tiene que ver con el salir, ¿no? Con el sacar todo eso, con ese nuevo inicio también. Y bueno, aquí estamos hablando de todas esas memorias que quedaron represadas en el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene memoria, y es ahí cómo podemos acceder a estos traumas, ¿no? A estos dolores de un pasado bastante lejano para una gran mayoría, ¿no? Y bueno, esto yo creo que no hay que verlo como un terror, un miedo, y ahora qué voy a hacer, que me está invadiendo todas estas emociones y ni siquiera entiendo de dónde vienen, y cómo así que el nacimiento es un trauma, y yo no tenía ni idea, y ahora yo qué voy a hacer. No, pues claro, es una oportunidad ahora para sanar eso, porque pues claramente si aparecen, pues se trata de asuntos que no están superados. Hay que escuchar el inconsciente, ¿sí? Estos asuntos habían quedado enterrados en lo más profundo del inconsciente, y pues claramente la vida es sabia y nos está diciendo: es hora de sacar esto, es hora de limpiar, ¿no? Y creo que todo empieza por dejarse sentir, aceptar eso que no queríamos aceptar, que es también nuestro, ¿sí? Vernos sin juzgarnos, sin rechazarnos, porque es que también muchas veces nos juzgamos y empezamos a decir: no, es que fui muy débil por sentirme triste ante esta situación, es que después de darle tanto a esta otra persona, le di mucha importancia a esa ruptura y pasé un duelo muy largo, y hubiera podido aprovechar todo ese tiempo en hacer algo más productivo con mi vida, y me la pasé ahí en ese dolor profundo. Pero pues bueno, son cosas que ya están en el pasado, no lo podemos cambiar, y tenemos que aprender que esa persona que éramos en ese momento hizo las cosas de la mejor manera que podía llegar a hacerlo, ¿no? Y cuando empezamos a vernos con esa mirada que me gusta llamar la mirada ecuánime, que es también la mirada de un Virgo sabio, empezamos a dejar ir esos dolores, ¿no? Esas emociones que de pronto quedaron ahí, eso que nunca expresamos y que hizo parte de algo que somos, ¿no? De esa casa 1 que es la personalidad, y que bueno, ya está bien soltar eso para conectarnos con una parte mucho más profunda y auténtica de lo que realmente somos, dejar de identificarnos con esos dolores del pasado, porque de lo contrario eso se vuelve veneno, agua estancada que no nos lleva a ningún lugar, solo a enfermarnos. Entonces es muy importante aprovechar este momento para dejar ir. Quizás puede ser un buen momento para iniciar una terapia, para ir a un tipo de retiro espiritual, alguna cuestión, iniciar una práctica espiritual, algo que empiece a acompañarnos, a ayudarnos en este proceso. Bueno, para los ascendentes acuarios, que les cae el eclipse en la casa 2, digamos que aquí puede aparecer la temática del valor propio. Puede que se vean envueltos en situaciones que disparen sentimientos relacionados con la falta de merecimiento, la culpa, ¿no? Es decir, puede haber un sentimiento profundo de culpa a la hora de valorar lo que hacemos, nuestras habilidades, lo que nos sirve para valernos en nuestro día a día y conseguir una remuneración, ¿no? Quizás aparezcan situaciones que nos confronten con esta sensación de: es que lo que hago a nivel laboral nunca es suficiente. Y para eso es importante preguntarnos para quién no es suficiente. Es que sí, de pronto para el jefe no es suficiente, para mi familia, mis padres, mis amigos, mis colegas, ¿para quién no es suficiente? Realmente, si yo digo que esto me afecta, de alguna manera estas opiniones externas me afectan, pues es porque yo también en cierta medida siento que no es suficiente. Y esto normalmente también tiene una raíz con este tema de esta mirada judeocristiana muy propia de nuestros países latinoamericanos, en donde sentimos que el dinero es malo, en donde sentimos que tenemos que hacer mucho más, rompernos la espalda para poder conseguir una remuneración mínima. Entonces es importante mirar también de dónde viene esa relación que tenemos con ese valor, porque al final es cómo valoramos lo que nosotros hacemos, cómo valoramos nuestro esfuerzo, y a partir de eso es que, digamos, podemos también conectar con esa abundancia.
También puede haber un cansancio generalizado en el ámbito laboral o por la vida, como decir, no, estoy cansado, este trabajo me agota, levantarse todos los días es pesado para mí, ¿no? Porque efectivamente Piscis es espíritu, levedad y no quiere estar encarnado, ¿no? Y para eso es de suma importancia darse espacios para reconectar con el origen, con lo primigenio, con la naturaleza. De pronto les recomiendo irse un fin de semana a un retiro espiritual o a una cabaña en medio de la naturaleza para reconectar con la fuente de la vida, ¿no? Recordemos que la falta de merecimiento, la sensación de no merecer o sentir culpa por recibir, viene por una falta de conexión también con la vida y su energía femenina, la naturaleza, es decir, ¿no? Lo que muchos llaman madre naturaleza, pues es que la naturaleza proviene de la abundancia, ella nos da los frutos y los medios necesarios para poder vivir bien. Y se trata de también cómo nosotros tomamos de ello de manera respetuosa y agradecida también. Entonces es buscar esos espacios para reconectar con ese mundo de lo primigenio. Cuanto a la casa 3, es decir, ascendentes Capricornio, el eclipse, pues digamos, podríamos decir que pueden manifestarse situaciones con hermanos que se creían superadas, emociones que nunca se expresaron en su momento y que ahora deben ponerse en orden. Quizás temas con hermanos puede tener relación con la competencia por el afecto de mamá, ¿no? Puede tener que ver con alguna cuestión, algo que pasó en esos momentos, en esas primeras edades, o quizás algo más reciente que pasó y que quizás quedó ahí, nunca se habló, una discusión a medias, un disgusto. Y bueno, es importante saber expresar de la mejor manera esas emociones ahora, darse la oportunidad de decir, bueno, ahora volvió a salir esto que yo pensé que había quedado pues ya en el pasado y vuelve a salir, entonces ¿cómo lo expreso? ¿No? Y bueno, esto es todo un reto, porque digamos que ahorita con este eclipse es como si se despertara un dragón que lleva mucho tiempo dormido en las profundidades del océano y de repente sale con todas sus fuerzas hacia la superficie, ¿no? Entonces, uno puede sentirse como abrumado por esta rabia, esta ira, esta tristeza, y de pronto uno dice, oye, yo me he dado cuenta que todo esto yo lo llevaba cargando durante tanto tiempo contra mi hermana, mi hermano, yo qué sé, primos, etcétera, y creo que es importante hablarlo, ¿no? Es importante dejarse sentir, pero también saber expresar eso de la mejor manera sin venir a atacar o a destruir al otro de una manera negativa, ¿no? Bueno, pues también pueden surgir en general emociones que nunca fueron expresadas en situaciones de nuestra niñez ya tardía, entre los 7 y los 10 años, o simplemente emociones que con otros nunca expresamos, cosas que quedaron ahí dentro del tintero y que de pronto a esas edades tampoco sabíamos cómo expresarlas. Incluso hoy, porque el tema de lo emocional nos cuesta a todos como seres humanos, y puede que todavía nos cueste bastante expresarnos, ¿no? Y hay un montón de emociones ahí que quedaron y que ahorita esta luna llena en Piscis, el eclipse en Piscis nos ayuda a limpiar eso, a sacar a la luz, ¿no? Entonces es bueno, ¿cómo yo empiezo también a expresar eso de una otra manera? La casa 3, pues les recomiendo utilizar la escritura, por ejemplo, o algún tipo de medio comunicativo, hacer audios, alguna cosa, pues para ustedes mismos, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está volviendo a mí de estos recuerdos? Oiga, sí, es que yo no me acabo en cuenta, pero esto que me dijo este colega el otro día, el vecino, yo no sé, pues, también me molesta, ¿no? Y entonces empiezo a escribir sobre el tema, quizás tratar de ser creativo, narrativo con esto, aunque en este emplazamiento de Piscis en la casa 3, en este eclipse, es muy importante poner en palabras esas emociones, que no se queden ahí, porque después van a volver otra vez, ¿no? Bueno, para los ascendentes Sagitario, que también les cae el eclipse en la casa 4, aquí debemos ponerle atención a las emociones que puedan surgir con relación al padre o a la madre específicamente, ya que esta casa tiene relación normalmente con el padre, pero a veces en algunos casos con la madre, depende también de la escuela astrológica, no voy a entrar a hablar del tema a profundidad, pero de cualquier modo esta es la oportunidad para deshacerse de esas emociones que les han hecho tanto daño, de limpiarse de ellas. Y que son emociones de las que ustedes saben que han estado huyendo durante mucho tiempo. Y si todavía no son conscientes, es importante empezar a hacer conciencia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces y qué fue lo que me generó esas situaciones, lo que generó que yo tuviera ese vínculo con lo materno, con lo paterno, y que me genera tanto desagrado, incluso tanto miedo, tanto disconfort al punto que necesito alejarme, huir de ahí, ¿no? Porque a Piscis no le gustan esos conflictos, ¿no? Piscis quiere que todo sea paz y amor. Entonces muy probablemente esto tenga que ver con la imagen que ese niño o niña tuvo de alguno de sus padres, ¿no? De alguno de sus progenitores, y que es importante darle esa resolución.
Quizás constelar a la madre o al padre podría ser de gran ayuda en este proceso, ¿no? Creo que es uno de los consejos más importantes acá. Bueno, para los ascendente Escorpio, la casa 5, es decir, la casa 5 en donde les cae el eclipse, quizás vuelvan ciertos asuntos irresueltos relacionados con la infancia, ¿no? Aquella situación en la que sintieron que sus padres no les dieron el afecto o la atención suficiente, puede ser. Quizás pueda, si ya son padres, puede, digamos, verse un efecto espejo en donde veo situaciones similares con mi hijo, mi hija, ¿no? Oiga, yo estoy reproduciendo esto que a mí también creo que me pasó y bueno, tengo que ponerle atención. Y sobre todo creo que tiene que ver con la expresión también de la espontaneidad y del afecto propio, ¿no? Muchas veces de pronto por esas heridas que tuvo ese niño o esa niña, nuestra interior, ¿cierto? Ustedes pueden sentir que tienen que buscar la aprobación de otros, ¿no? Para sentirse seguros, entonces buscan a la pareja, a los amigos. Pero ahí, ¿cuál es la cuestión? Es que no podemos olvidar que la seguridad viene de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza de corazón, ¿no? Que no podemos estar siempre buscando la aprobación de otros para sentirnos bien, porque eso nunca va a ser así. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con. Y bueno, ese vacío emocional causado por ese pasado infantil solo lo pueden llenar ustedes, ¿no? Quizás el despertar de estas emociones que creían superadas o actitudes que resultaban evidentes para todos excepto para ustedes, los impulsa a iniciar un proceso terapéutico. Creo que es lo más recomendable, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Veo en el otro, critico en el otro, pero yo no lo veo, o lo pasa desapercibido, y de repente ocurre esta situación, que es lo que nos trae este eclipse, ocurre esta situación que me refleja, como el ejemplo que daba del hijo, ¿no? La hija, ¿no? Esta situación con mi hija me refleja un tema, una relación con mi niño interior, con un tema de aprobación, de falta de afecto, de seguridad. Bueno, y entonces, ¿qué hago con esto, no? Ese no saber empieza quizás también y empezando este proceso, ¿no? Lo mismo que he dicho antes, lo más importante es mantener esa mirada de la ecuanimidad al respecto y no señalar afuera el problema, no es que el problema es mi pareja, el problema es mi hija, mi hijo, el fulano, el sutano. Es decir, no se trata de culpar a los demás por nuestras inseguridades, sino reconocer que tenemos actitudes que no son saludables para nosotros ni para los que nos rodean y que ya no podemos escondernos de ellas, ya no podemos decir, no, es que eso fue del momento, eso fue un impulso, es que eso es culpa de estos otros, ese es el ambiente, no somos nosotros. Entonces, la pregunta es cómo me va a responsabilizar de ese niño interior. Quizás también tener contactos con el arte terapia, con la danza, el teatro terapéutico, todos estos elementos más leoninos, bueno, más de casa 5, de la expresión de la creatividad, en este tipo de escenarios artísticos pueda llegar también a ser bastante beneficioso para ustedes, ¿no? Bueno, aquí en este punto quería hacer una breve pausa, un paréntesis, para recordarles que si les gusta el contenido de este canal, pues se suscriban, le den like al video y pues bueno, es una forma de apoyar lo que hago, por lo que estaré siempre agradecido. Asimismo, no olviden que pueden pedir la consulta de su carta astral en el teléfono que aparece en pantalla o la dirección de mi página web y seguirnos en Instagram para otro tipo de contenidos. Muy bien, para los ascendente Libra, es decir, aquellos que el eclipse les cae en la casa 6, puede que haya una fuerte somatización de toda una serie de emociones que veníamos ignorando. Estas emociones son producto de situaciones que no queremos lidiar, con las cuales no queremos lidiar. Quizás tienen que ver con el trabajo, probablemente, y con el tema de establecer límites o de construir una rutina. Es importante al respecto preguntarse qué tanto le pongo límites saludables a los demás, qué tanto me pongo a mí mismo límites saludables, porque es que, claro, muchas veces de pronto no, que el colega de trabajo, que no, que es que yo no puedo venir a tal turno, que si usted me cubre, o yo qué sé, no, es que usted ya tiene todo listo porque usted es muy organizado y los informes ya los entregó, pero resulta que el compañero no, entonces necesitamos que usted apoye y pues usted también empieza entonces a asumir un montón de responsabilidades que no le corresponden y entonces, bueno, ahí qué pasa. Entonces me sobrecargo de trabajo porque los demás no pueden cumplir y entonces yo tengo que cumplir por ellos y al final, ¿quién es el que se enferma? Yo. ¿Y quién le toca después pagar el médico? ¿Quién le toca hacer todo? No, pues a mí, ¿no? Entonces es aprender a ser consciente de ello y saberle poner límites saludables a los demás. Que, ay, no, es que me siento culpable porque le dije no a fulanito que ya no le podía ayudar con este tema, que apoyarlo en este proyecto, pero pues es que es responsabilidad no mía.
Es decir, hay que empezar a romper esa idea del salvador pisciano y decir, bueno, pues hasta acá pongo los límites, hasta acá puedo dar, ¿no? Para proteger mi propia salud. También es muy importante escuchar el cuerpo en ese sentido, ¿no? Si estoy enfermo, si algo me duele, ya no puedo seguir ignorándolo, debo cuidarme, debo cuidar mi sueño y mi alimentación, no puedo, digamos, vivir en función del trabajo, de las necesidades de la familia, de esta rutina rígida que de pronto me he creado y bueno, y de pronto resulta que esa rutina que yo creía que me iba a mantener más saludable, porque es que voy al gimnasio a las 4 de la mañana, tengo que comer estas cosas así, asar, ir a tal otro sitio, hacer esta actividad, ir a trabajar, volver a la casa, cuidar a mis hijos, hacer lo otro, a llevar a mi abuela, a mi mamá, a quien sea, que al médico, hacer, y entonces soy, digamos, multifuncional, pero pues es que al final también le termino quitando responsabilidades a los demás dentro de la casa, dentro del día a día, y bueno, ¿y yo qué, no? Entonces, de pronto hay que cambiar algunos elementos también de esa rutina diaria, ¿no? Y empezar a cuidarnos un poco más. Bueno, para los ascendentes Virgo, que les cae este eclipse en la casa 7, la pareja será un punto central en este emplazamiento. O más bien podríamos hablar de ese otro. También podríamos hablar de los socios de trabajo. Este otro será quien me juegue de reflejo de aquello que no he querido ver, como este ejemplo que daba del hijo, ¿no? El otro se vuelve un reflejo de algo que no he querido ver de mí y me permite ahora verlo, ¿no? Así que antes de ir a culpar o juzgar a ese otro, a esa pareja o persona cercana, socio de trabajo, necesito preguntarme en qué medida esas actitudes del otro que me han hecho explotar emocionalmente o me han molestado o han traído esta serie de emociones a flote, pues no son también actitudes que yo suelo tomar en otro tipo de circunstancias muy similares, ¿no? Y creo que, claro, se pueden ver, probablemente vean ese tipo de escenarios en su vida en donde van a empezar a decir, es que esta persona, y ocurrió esto con esta persona y me molestó su actitud, ¿no? Y de pronto uno como que quiere salir de ahí, evadirse, ¿no? Al estilo Piscis y ir a meditar y ser muy espiritual, y no, eso no me afecta, eso a mí no me pasa nada, pero en el fondo sabemos que sí nos afecta, ¿no? Entonces es importante más bien aprender a verlo de una manera igual, es decir, bueno, esto me molestó, claro, tengo todo el derecho a estar molesto, pero también tengo que saber indagar ese por qué, ¿no? Y quizás encuentre ese reflejo de algo que yo también tengo que empezar a trabajar. Pero bueno, la oportunidad o reto de este emplazamiento es aprender a verlo al otro como un humano también, con sus imperfecciones. De pronto había una idealización de la pareja, del socio de trabajo, no, es que esta persona es increíble en esto, ¿no? Y resulta que cometió un error terrible y uno queda, pero ¿cómo así este personaje que me dijo que era excelente en estos procesos, yo qué sé, no sé, hablando de temas de abogados, de litigación, de bla, 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 y resulta que cometió un error técnico que es que ni el practicante nuevo, ni el recién graduado hubiera cometido, pues hombre, somos humanos y también nos pasan esas cosas, ¿no? Entonces es ver ese otro lado, ¿no? Ay, mi pareja que siempre me dice que me ama, no sé qué, pero es que resulta que últimamente está inaguantable. Bueno, es que también es humano, también está posando por algo en particular y de pronto tengo que ver esa otra cara que ya no es esa persona perfecta, que yo he construido y le he dado esa carga, pero esa carga a la persona no le pertenece, es una máscara que yo le pongo a la otra. Y darme cuenta, pues también que otra vez el juego del reflejo, yo soy tan imperfecto como ellos, yo también he cometido ese tipo de errores, yo también puedo cometer esos errores, ¿no? Así pues evitamos entrar en esa tendencia pisciana a victimizarnos, ¿no? Ay, es que cómo me pudiste hacer esto, es que yo confié en ti, es que yo no puedo creer, tú decías que me amabas y ahora mira lo que haces, ¿no? Bueno, sí, pero también tratemos de ver ese otro lado de la otra persona, el proceso de la otra persona, ¿no? Y bueno, pues Piscis, digamos otra vez, es el último signo del zodiaco y como tal también muchas veces indica el fin de algo, como decía antes. Quizás este eclipse en la casa 7 pueda ser referente o nos puede estar hablando de la importancia de mirar en qué medida es importante replantear la dinámica de la asociación de negocios o de la relación de pareja que estamos llevando, porque de pronto sí hay unas dinámicas que vienen siendo dañinas para ambos o para ambas. Y claro, esto puede conducir al final de la relación, de la asociación, o también puede ser un renacimiento. Bueno, nos replanteamos esto, vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera porque esto no nos está funcionando, pero no quiere decir que se acaba. O bueno, de pronto sí es necesario acabarlo. Y recordemos otra vez pues que Piscis es también ese gran útero cósmico en donde vuelve y se gesta algo nuevo. Pero para que se geste eso algo,
ese algo nuevo, pues necesitamos también darle paso a que llegue ese algo nuevo, ¿sí? No podemos dejar eso ahí a medias y yo me quedo acá en esta relación porque qué miedo quedarme sola y estoy esperando a que aparezca algo nuevo y no, soy yo, primero voy yo y este es mi proceso y si esta persona definitivamente pues ya no funciona, esta asociación laboral ya no funciona, pues entonces hay que dejar ir, lanzarse ese vacío, aceptar el caos propio primigenio de Piscis y confiar en que después va a surgir algo, que ahorita no lo tengo claro, pues no lo va a tener claro, pero más adelante va a ir apareciendo ese camino cuando se acabe esta gran tormenta de eclipses en este eje, ¿no? Bueno, para la casa 8, si el eclipse les cae en la casa 8, es decir, ustedes serían ascendente Leo. Y bueno, el eclipse en Piscis en la 8 es como estar en una chalupita de estos maderitas así chiquiticos, estos, digamos, sí, botecitos pequeños en medio de una tormenta oceánica, ¿no? Es decir, es totalmente ingenuo pensar que no nos vamos a hundir, si vemos esa imagen así, ¿no? Nosotros con un remito y una chalupita, yo no sé cómo le digan en otros países, esta suerte de canoa, vamos en una pequeña canoa en mitad de una tormenta tempestiva, fin del mundo, apocalipsis, pues hombre, nos vamos a hundir. Y ténganlo por seguro, ¿no? Pero también es importante que sepan que esto no es malo, sino es totalmente necesario. Es decir, esto está ocurriendo también por cuestiones acciones que nosotros también llevamos a cabo, ¿no? Y todo depende de cómo asumamos la situación. A partir de la aceptación o de la negación. Yo puedo decir, no, todo va a salir bien, todo está bien, no, o no, todo se me destruyó, ay, qué terrible, ya qué voy a hacer, y nada. O puedo decir, bueno, sí, es que vea lo que venía haciendo y cómo venía haciendo las cosas, y pues bueno, ahora tengo que empezar a hacer las cosas de otra manera, a relacionarme con estos otros de otra manera, a relacionarme profundamente conmigo mismo de otra manera. ¿Mm? Porque al final esto también tiene que ver con la intimidad, con lo más profundo de lo que somos, también en términos de la sexualidad, de otros elementos. Y bueno, si intentamos subir más, pues más nos vamos a hundir, ¿sí? Si no hemos querido aceptar ese lado más sombrío, eso que rechazamos tanto de nosotros, esta tormenta se va a volver cada vez más fuerte y nos va a llevar más al fondo, porque es que tenemos que entender que eso que se nos va a presentar, estas situaciones que vemos como monstruosas, como absurdas, nos está también hablando de un monstruo que reside en nuestro interior y que no somos ajenos a toda esa situación. Es que somos también creadores de eso y también, digamos, eso que vemos afuera, que es, no, yo nunca haría cosa semejante, no, con mi pareja yo nunca sería infiel, no, con no sé quién yo no haría eso. Bueno, de pronto creo que sí. Si ese es el escenario en el que estamos envueltos, de pronto sí lo seríamos capaces de hacerlo. Y es importante empezar a reconocer ese lado monstruoso también de nosotros mismos, ¿no? Y recordar que, bueno, otra vez, todo empieza por dejarnos sentir. Puede que esto tenga una relación por allá también con un pasado infantil, con nuestra historia infantil, unos recuerdos, unos temas dolorosos relacionados con nuestro pasado infantil, que tal vez tenga relación con otros elementos, digamos, como transgeneracionales, lo que se conoce como los secretos familiares, demás, algo que se destape en ese nivel y que tenga relación quizás con unas disputas de unas herencias en donde mi gran tío apreciado se vuelve acá un personaje terrible que hace lo que sea y engaña al que sea y estafa a toda su familia con tal de quedarse con la herencia, ¿no? Es decir, puede haber muchos elementos ahí del pasado o del presente que nos van a mostrar esta suerte de actitudes que podemos considerar desdeñables, desaprobatorias, reprochables sería más bien la palabra, y que pues de una u otra manera pues hace parte de lo que somos como humanos, ¿no? Y bueno, en últimas es aprender a ver al otro en ese sentido como el reflejo de esa monstruosidad que yo también soy, y más de un acto cristiano, del perdón y de la reconciliación. Yo creo que se trata de aceptarse a uno mismo, no de ir a tomarse una cerveza con la persona y como si nada hubiera pasado y ya, y te perdono porque soy muy evolucionado, sino darse el permiso para vivir ese proceso y ese dolor como parte también de reconocerse en esas acciones, ¿no? Y bueno, en el momento puede que todas estas emociones y este dolor y estas cosas uno diga, uff, no entiendo nada de lo que está pasando y de lo que estoy sintiendo, pero recordemos que siempre después de la tormenta viene la calma, y la calma es la que nos trae la claridad, ¿no?
Entonces es recomendable por ahora solo dejarse sentir, soltar el control, quizás también empezar un proceso terapéutico, un acompañamiento de algún tipo. Y ya luego tener como esa seguridad, esa convicción que poco a poco van a ir viendo las cosas con mayor claridad una vez vayamos saliendo de esta temporada de eclipses, ¿no? Y bueno, pues claramente también podríamos hablar del arte, del dibujo, de otro tipo de expresiones y de representaciones que no elaboren o que no tengan que ver directamente con la palabra escrita, podrían ser buenos catalizadores para tratar de encaminar esas energías, de iniciar este proceso también personal con relación a este tema de la sombra, ¿no? Muy bien, para los ascendente cáncer, que el eclipse les cae en la casa 9, digamos que podríamos decir que este eclipse a ustedes los invita a desprenderse emocionalmente de sus creencias y filosofías de vida. Quizás pueda haber también una suerte de agotamiento o hartazgo emocional de la afiliación ideológica, de la filosofía de vida que están teniendo, o de la manera en que vienen dándole el sentido a sus vidas, ¿no? Puede haber también a partir de esto la crisis, ¿no? Piscis también tiene mucho que ver, claro, con los finales, y los finales son inciertos, son caóticos y nos generan crisis. Entonces puede indicar también el final de decir, bueno, de pronto ya no creo en Dios como creía antes, de pronto ahora creo que me quiero acercar a otras cosas, pero no sé qué es, ¿no? Quizás hay algo en nosotros que siempre ha sentido algún tipo de desilusión o de vacío con este tipo de creencias y no lo queríamos aceptar. Esto ocurre también, pues, especialmente cuando creemos de manera fervorosa, fanáticamente, ¿no? Podríamos decir neuróticamente más bien, que nuestra manera de ver el mundo es la única posible, y pues miramos a los otros con arrogancia porque no son capaces de darse cuenta de que es que lo nuestro, nuestra manera de ver el mundo, nuestras creencias son las verdaderas. Y bueno, esa arrogancia y compulsión a querer convencer a los demás tiene su relación también con una inseguridad inconsciente. Es decir, en el fondo ustedes también saben que ese modo de pensar, esa manera de ver el mundo, esas creencias no son las únicas, tienen dudas de ello y por eso tienen que estar convenciendo a los demás, ¿no? Entonces es muy importante empezar a soltar eso, ¿no? Empezar a dejar ir y darse el permiso de empezar a explorar otras posibilidades. Quizás esto lo hicieron porque eran, digamos, creencias con las que ustedes crecieron, ¿no? Entonces, muchas veces uno adopta esas creencias de manera irreflexiva porque uno siente la necesidad de hacer parte del clan, ¿no? Hacer parte de ese clan familiar. Y de pronto, si yo no creo lo mismo, entonces me van a sacar. O de pronto hay una lealtad a una suerte de oveja negra y entonces yo estoy llevando la contraria, y entonces si mi familia cree que es la más fanática de Dios, pues yo soy el ser más escéptico y más ateo, ¿no? Pero tampoco creo en eso, ¿no? Son dos opuestos que al final es la misma moneda, y creo que no se trata ni de escoger ni la una ni la otra, sino de mirar hacia nuestro interior y decir, bueno, gracias sistema, gracias familia, gracias padres, pero yo quiero hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Mi manera de ver el mundo es otra y me doy el permiso para hacerlo, y es así como pueden expresar su autenticidad. Pero para salir de esa crisis, de pronto de esas dudas, es importante también explorar otras maneras de ver el mundo, otras creencias diferentes. Bueno, ascendente en Géminis, muy probablemente si ustedes son ascendente en Géminis, el eclipse les cae en la casa 10. Bueno, este eclipse nos habla de la importancia de la introspección y el descanso. El trabajo y el área profesional, recuerden que no son el centro de sus vidas. Hay que darse tiempo para mirarse hacia adentro y reevaluar el lugar que le están dando al trabajo en sus vidas. De pronto puede haber también una sensación de cansancio, de mucho trabajo, incluso hasta de pronto de mantener una imagen a nivel laboral, público, etcétera. Cuando me refiero a público, me refiero a esa imagen profesional que uno construye con los colegas y demás, o ante los colegas, y de pronto ya es una imagen que no es muy fiel a lo que realmente ustedes son, ¿no? Y que Piscis también nos está hablando, claro, del agotamiento de algo, que nos implica también dejar morir para encontrarnos con el alma, con eso más auténtico, más profundo de lo que somos. De ahí ese revolcón, esos remolinos, esos maremotos de lo pisciano, porque lo que buscan es que conectemos con esa profundidad de lo que somos, no quedarnos en la superficie. Y pues en ese sentido creo que sería muy importante preguntarse, bueno, también cómo vivo mi vida espiritual en el trabajo, ¿no? Para estos ascendente Géminis.
¿O qué lugar tiene mi vida espiritual en la imagen pública, esta imagen profesional que he construido ante mis colegas? Y bueno, es importante que en este mundo del trabajo también nos permitamos expresar eso que somos, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad. Y también aprender a responsabilizarnos por también nuestro propio, digamos, manera de ir construyendo este mundo de lo laboral y profesional. Quizás también pueda haber una sensación de, bueno, ya no quiero seguir en el lugar en el que estoy, quiero hacer las cosas de otra manera. No quiere decir que si soy ingeniero me quiero volver escritor, novelista, dramaturgo, sino se trata de pronto el área en el que me estoy enfocando ya no es la que yo quiero, y quiero dedicarme a otra cosa que también me permite conectarme con este lado más sensible de lo que soy, ¿no? Y bueno, esto suele también tener una relación con esta historia infantil, y por eso es importante revisarla, porque suele tener también la casa 10, suele ser la casa del padre o de la madre otra vez. Y es importante mirar ese vínculo con lo paterno, lo materno, cómo está construido. De pronto también constelar, iniciar ahí un proceso sobre el tema. Muy bien, para los ascendentes Tauro, que muy probablemente este eclipse les caiga en la casa 11. En este caso es muy importante aprender a no perderse en las ideas del colectivo, lo que su círculo cercano, inmediato, de amigos o de causas políticas o de lo que sea, piensa, ¿no? Es necesario aprender a sentir más que a pensar, es decir, a ser vulnerable y honesto con lo que sientes, con lo que ustedes sienten. Quizás ha habido una tendencia a ir con la corriente y bueno, y yo me dejo llevar por esto, porque pues en últimas lo que dicen estas personas pues tienen muy buenos argumentos. También puede ser que de pronto eran cosas que yo compartía y que ya no estoy compartiendo tanto, ya no me siento tan afín a estas ideas. Y pues bueno, para Piscis es muy importante sentir. Si no se da en ese lugar de sentir, pues Piscis se ahoga en un mar de emociones reprimidas. Entonces es muy importante dejarnos sentir lo que tengamos que sentir, y aprender también a recogernos en nuestros momentos de soledad, porque al yo abrazar esa soledad, digamos, empiezo a ser más auténtico, porque pierdo el miedo, digamos, a mostrarme vulnerable, pierdo el miedo a mostrarme como realmente soy. Y pues bueno, pues quizás otra vez Piscis es el fin de algo. Los eclipses, este eclipse en este caso nos está también anunciando el fin de algo. Puede ser el fin de ese grupo, ¿no? O el fin de ustedes dentro de ese grupo, para poder empezar a darle espacio a ese ser auténtico y conectar con él. Y para eso es importante también darnos ese espacio de soledad, no quedarnos, es que qué miedo quedarme solo, sola, y yo he pertenecido a este grupo y he hecho un montón de cosas con este grupo esotérico o este grupo de causas políticas, animalista, lo que sea, y bueno, y qué miedo si yo ya no creo en esto, entonces me quedo solo y qué va a pasar. No importa. Es necesario afrontar esa soledad para empezar a reconstruirse y poder volver, digamos, de una manera más fortalecida, de una manera más clara. Bueno, es que ahora yo creo en esto y quiero construir esto, y mis apuestas son estas, que son distintas, y está bien. Y así la vida sigue, es decir, la vida es cambio, nosotros cambiamos y está bien cambiar, no nos tenemos que sentir culpables ni que estamos traicionando a nuestro grupo, a la gente. Pues quien se quiera quedar al lado de nosotros se quedará. Quien no, pues no, porque no nos está aceptando como quienes somos, seres cambiantes. Entonces, pues está bien también. Muy bien, ascendente en Aries, por último, que en este caso pues les caería el eclipse en la casa 12. Podríamos decir que en este caso es como si fuera el fin del fin, ¿no? Podríamos decirlo así. Quizás pueden estar experimentando el caos emocional más profundo, el cansancio de estar encarnados, ¿no? Muy pisciano. Cada vez se sienten más cansados, el vivir es más pesado, ¿no? La pesadez de llevar este cuerpo, en fin. Yo creo que todo esto tiene relación con el hecho de que se están moviendo a nivel inconsciente temáticas bastante fuertes, profundas. Podríamos hablar incluso de vidas pasadas. Sí, bueno, pues si ustedes no creen en eso, pues está bien. También podríamos estar hablando de memorias de la vida intrauterina, como hemos mencionado antes, es decir, todo aquello que sintieron durante su periodo de gestación, todas estas memorias que pues están guardadas en el cuerpo. Puede haber casos en los que las personas sienten lo que los padres estaban sintiendo, ¿no? Entonces, no sé, la emoción de alegría, de
también puede ser de duda, de miedo, de ansiedad, los conflictos que de pronto hubiera habido en ese momento entre los padres, o las expectativas que pudieran haber estado teniendo en ese momento respecto a ese hijo, esa hija, es decir, respecto a ustedes. Todo ese ambiente, ese panorama familiar, es de cierto modo, podríamos decir, absorbido por ese pequeño bebé, esa pequeña bebé en formación dentro del útero de la madre. Y esto es lo que va a estar también removiéndose, entre muchas otras cosas podría ser, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad muy importante para ustedes, ascendente Aries, para liberarse de todas esas cargas. Aprovechen este momento otra vez. Creo que es importante meditar, de pronto buscar maneras de entrar en estados ampliados de conciencia, como buscar sesiones de respiración holotrópica, o si también se sienten cómodos con ese tipo de prácticas, poder ir a ceremonias en donde se dan plantas de poder, como los hongos psilocíbicos, el yagé. Bueno, hay un montón de diferentes elementos que pueden explorar si les nace, les llama. Y creo que todo esto puede ayudar a liberar esas memorias corporales de una manera más eficaz. Lo más importante es ser conscientes del cuerpo, ¿no? Las sensaciones y dolores que éste pueda llegar a tener, ¿no? Las emociones que emergen, en dónde siento la emoción, qué está pasando. Por eso es tan importante la meditación y ser conscientes. Muy bien, estimados, espero que hayan disfrutado el escuchar este video tanto como yo disfruté grabándolo. Les pido dejen en los comentarios temáticas astrológicas que les gustaría que abordara en próximos videos o dudas que tengan. Y recuerden, si desean agendar una consulta astrológica, pueden escribir al número que aparece en pantalla o visitar mi página web. No olviden seguirnos en Instagram, el enlace aparece en el resumen de este video. Muchísimas gracias y buen camino.